Psique, Némesis y Temis han aparecido en mi investigación iconográfica relacionado con los mitos mistéricos relacionadas con las fuerzas tónicas, y a la vez es sumamente compleja la evolución de estas divinidades y también la percepción que se tiene de ellas, no solamente como divinidades en sí, sino como personificaciones de ciertas nociones políticas que serán claves en el desarrollo del culto de estas diosas. Entonces empezaremos con Temis. Temis es una titánide, hija de Gea y Urano, y según Hesíodo sería la segunda mujer de Zeus, con lo que estaría relacionada con las Moiras y con las Horas. Es una diosa guardiana de la ley divina y de las buenas costumbres, de la justicia y del derecho, y aparece en la Ilíada ya como dea, como diosa. Es también una diosa de los oráculos y de los textos divinos, especialmente relacionada con Delos. Por lo tanto, también en algunas representaciones donde aparece la tríada délica o alguna representación similar, pues es muy normal verla. E incluso supongo que la profesora Valtierra pues estará de acuerdo en que es una divinidad omnipresente casi en la iconografía relacionada con Apolo. Es también una personificación de la ley divina y natural y surge para satisfacer necesidades políticas durante la guerra del Peloponeso. Es muy específico este tema y cómo ciertas personificaciones comienzan a rendírsele culto específicamente en la polis ateniense, como una forma de garantizar y de recuperar ciertos valores que se creen propios de la polis de Atenas. Por lo tanto, se convierte en una diosa protectora de la polis. Como atributo iconográfico, yo no me atrevería a mencionar la balanza, aunque sí es verdad que Píndaro la nombra asociada a Temis, pero no suele aparecer en la iconografía. Entonces, pues vamos a empezar aquí un pequeño recorrido iconográfico de esta titánide, que como vemos en este dinos de figuras negras de época arcaica, no tiene una iconografía muy específica, es simplemente una figura femenina más, ricamente vestida, con unos bordados espectaculares en el chitón, con su manto, pero lleva el cetro que la define como diosa soberana, como diosa no solamente relacionada con la justicia del ámbito divino, sino también como diosa que convoca a la asamblea de los dioses. En este caso se trata de el tema de las bodas de Tetis y Peleo, por lo tanto está convocando a todos los dioses a participar en este evento, aunque ya sabemos que hay una diosa que falta. En la figura de abajo tenemos el cílice de figuras rojas, en donde Temis aparece como una divinidad oracular. Está sentada sobre el trípode, está sosteniendo un fiale, una rama de laurel, está con la testa velada. Entonces, en este caso es la diosa protectora de los oráculos y de todos los textos divinos que derivan de él. También se la ha entendido más adelante como una diosa de la jurisprudencia. Pero bueno, tengamos en cuenta que en todo caso lo que se considera ley natural es más que nada la justicia dada y la ley dada por los dioses a los mortales. Y muchas veces esas leyes o esos designios venían comunicados a los mortales a través de estos oráculos. Tenemos en esta crátera de figuras rojas un gesto muy común en Temis, que es la de apoyarse en el hombro de aquel o de aquella a la que está aconsejando. Temis, como diosa de la justicia, aconseja en algunas ocasiones a quienes lo necesitan. En este caso, curiosamente, se trata de Eris, se trata de la diosa de la discordia,
porque en el registro inferior de esta crátera aparece el juicio de París. Entonces es como que Eris parece estar siendo aconsejada por Temis sobre cuál será el designio final y la elección final y todo lo que deparará a la humanidad a partir de este juicio. En este pélice de figuras rojas vemos a Temis sentada al lado de Zeus. Aquí está Temis como diosa consejera, pero también diosa otra vez de la asamblea de los dioses, convocando a los dioses. Y otra vez vemos este gesto que, si bien no se apoya en el hombro de Zeus, sí que le está como casualmente hablando con esa mano abierta y dirigiéndose con el rostro hacia él. Vemos una actitud muy cercana, vemos una actitud casi familiar, por decirlo de alguna forma, y que aparecerá repetidamente en la iconografía de esta diosa en época griega. Algunos autores dicen que en esta ocasión Temis además está sentada sobre el ónfalo, pero bueno, otros simplemente la sitúan en un ámbito de naturaleza, un ámbito exterior, y sería una roca. Por último, tenemos la Temis como estatua de culto, en este caso una imponente casi matrona de época helenística que se recuperó en el templo de Némesis de Ramnunte. Y aquí me gustaría hacer un parón con respecto a Temis y recordar que pues Ramnunte era un área muy cercana a Atenas, en la zona del Ática, en donde se erigió un templo a Némesis desde época arcaica, alrededor del siglo VI a.C., y que es muy famosa la escultura elaborada por Fidias, Agorácritos. Hay diferencias ahí en las fuentes literarias, en donde pues nos hablan que cuando los persas invadieron Atenas, pues llevaron un bloque de mármol hasta el templo de Némesis a modo de trofeo. Y la diosa, pues obviamente, pues se enfadó muchísimo por el orgullo y por dar la victoria ya por sentada por parte de los persas, y pues se puso del lado de los atenienses. Esto quiere decir que los dioses griegos no solamente actuaban para y con los griegos, sino para todos los pueblos conocidos en el Mediterráneo. Entonces, bueno, pues esta Temis aparece en este templo junto a Némesis. Algunos consideran que como diosa madre de Némesis, otros consideran como una faceta que digamos, se extrapola de Némesis, pero bueno, ya profundizaremos en ese aspecto cuando estemos analizando la figura de esa diosa. Gracias a Temis, pues tenemos a Dice, la hija de Zeus y Temis. Es la personificación de la justicia en el ámbito humano, y esto también viene a caracterizar como cierta evolución, cierta especialización de las áreas del orden público. A partir de este momento parece que tenemos como Temis en el aspecto celestial, en el aspecto divino, la justicia de los dioses, pero la justicia de los mortales, también de los dioses, pero más específicamente de los mortales, está a cargo de Dice. No solo castiga las ofensas, sino que también recompensa a los virtuosos, y esto la pone en relación con las erinias, no solamente en las fuentes literarias, sino también en la iconografía. Esta recompensa con los virtuosos también está asociada con distintos aspectos de la fertilidad. Los justos tendrán campos floridos, tendrán campos llenos de cosechas, tendrán ganado lanudo y lleno de carne para poder disfrutar. Entonces, veremos ahí que una fusión de Dice, fortuna, viene muy, muy fácil de entender. Dice muchas veces, aparece como una divinidad virgen, se sienta al lado de su padre, al igual que Temis. Por tanto, hay mucha confusión en determinados momentos si la divinidad que aparece sentada al lado de Zeus es en realidad Dice o Temis.
Sostiene la balanza también, según algunas fuentes literarias, pero en cuanto a iconografía, la balanza aparece antes en Némesis que en Dice. Y bueno, pues por último, Platón dice que Némesis es la mensajera de Dice. Entonces aquí estamos como bajando a otro nivel incluso más terrenal. Némesis es la mensajera entre el mundo terrenal, entre los mortales, y la justicia, que está en un aspecto, en un área más celestial, divina, si se quiere entender de esa forma. Bueno, no quiero profundizar mucho en la figura de Dice con Adikia, porque ya creo que fue el miércoles Águeda, pues estuvo mencionando y realizando pues un estudio exhaustivo sobre la iconografía de las horas, sobre la recepción de esta iconografía y de las fuentes literarias. Entonces simplemente me quiero quedar con este aspecto de la fertilidad, pero también con el aspecto que vemos en esta ánfora de castigo, ¿no? Que está castigando activamente, no es simplemente que está sosteniendo el hacha como atributo, sino que está castigando a Dikia, a su hermana. Las erinias o las furias, que las conocemos como divinidades tenebrosas de la noche, relacionadas con fuerzas tónicas, relacionadas con los castigos. Son tres diosas de la venganza, por supuesto, que torturaban los crímenes contra el orden natural, especialmente los crímenes de sangre y los de perjurio, o sea, todo lo que era el homicidio o simplemente ir contra los dioses, que se consideraban, pues el crimen de sangre y el perjurio o la falta de piedad se consideraban como los grandes males de la humanidad. Estas erinias suelen aparecer en el inframundo, en la representación del inframundo, supervisando la tortura de ciertos criminales o supervisando suplicios. En este caso, en la figura de la izquierda, vemos una erinia alada con serpientes en sus cabellos, que gira su rostro hacia pues, el suplicio que está teniendo lugar. La vemos que está vestida con una túnica corta y con sandalias de caza, lo cual puede llamar la atención. Y en sus manos sostiene las lanzas de tortura. Eh, Esta es una iconografía bastante habitual, aunque quizás sea más habitual las erinias con las serpientes enroscadas en las manos y en los brazos, pero esta figura suele aparecer bastante en la pintura vascular del siglo V y IV de Grecia, por supuesto. Pero también quisiera llevar vuestra atención a esta figura de Poiné o de Poina, que aquí tenemos que la están mencionando de esta forma, están identificando a cada divinidad con un rótulo, en donde algunas fuentes pues sostienen que Poiné, que es el castigo, que es la personificación de la pena, del castigo, sería la madre de las erinias. Otras sostienen que es una erinia y otros que simplemente es una personificación del castigo penal. Aquí la vemos pues tranquilamente hablando con el dios Pan y pues no es más que nada que un daimon de la venganza por la recompensa para los justos o el castigo por asesinato para otros. Entonces otra vez tenemos esta iconografía de diosa alada con serpientes en la cabeza, con un chitón corto y con sandalias de caza. En este caso sosteniendo directamente la espada desenvainada, está desenfundada. Y quiero que pues apreciéis este detalle de la erinia sentada pues con la espada y la funda en la otra mano. También quiero que prestemos un poco de atención a los gestos de la erinia y de la poina, porque en este caso son gestos adustos, de desagrado, no son diosas bellas en absoluto. Entonces, ¿puedo continuar? Porque están
saltando avisos de la Wi-Fi, pero quiero saber si se sigue viendo. ¿Alguien? Ese sí se ve bien. Vale, perfecto, gracias. Es que saltó un aviso de Wi-Fi, lo siento. Vale, pues esta iconografía, como decía, pues es algo que va a aparecer otra vez, pues básicamente asociada a otra divinidad. Pues por tanto quería hablar también de justicia, que al parecer no existiría una diosa de la justicia en época republicana. Sí, conceptos que hacen alusión a la ley y conceptos que hacen alusión a la ley natural, a la justicia, como son mos, fas, lex, que refieren al orden divino y al orden humano. Pero como divinidad como tal, Temis y Dice aparecen como personificaciones de la virtus del emperador. O sea que ya estamos hablando en época imperial. Sabemos que justicia era una virtud de máxima importancia para la figura del princeps, para la figura del emperador, pero, sin embargo, de todas las virtudes, aequitas, pietas, liberalitas, etc., justicia resulta ser la menos representada en la numismática. Por lo tanto, es algo que llama muchísimo la atención. Tenemos en este caso pues justicia augusta, la tenemos aquí, en esta moneda de la ceca de Roma, en donde recupera la iconografía de Temis. Temis con el cetro, diosa con diadema y con fiale. Y por otro lado, tenemos ya a una cronología más tardía, tenemos justicia. Aquí tenemos la inscripción y en este caso representada con las balanzas y con el cuerno de la abundancia. Este cuerno de la abundancia, aunque ya nos ha hablado bastante el profesor Novillo en la intervención anterior, pues sí que nos permite pues hermanarnos, si queremos, con la divinidad Tige o con la diosa Fortuna romana. Tige o Tique, hija de Zeus o de Océano y Tetis, dependiendo las fuentes, es la personificación de todo lo que sea ventajoso y favorable de la fortuna, ya sea monetaria, puede ser de la fortuna de un individuo, de la fortuna de una ciudad como tesoro, o puede ser también en cuanto a la buena suerte o la suerte sin más. En Grecia, a partir del siglo V a.C., aparece como protectora de la polis. Y es por eso también que pues tenemos aquí otra unión de estas personificaciones que se divinizan y comienzan a ser aspectos importantes de la política de la polis, especialmente en Atenas. Por eso toda la pintura vascular ática que tenemos, que aparece con estos rotulitos, es tan importante para entender el momento político, el momento histórico en el que se está desarrollando esta iconografía. Aparece sosteniendo a Pluto, a su hijo, símbolo de la riqueza, la cornucopia, la pátera, el cetro, el modio de trigo y el timón marino, que como ya hemos dicho, dirige los destinos de los mortales y también este pequeño inciso de las moiras, que tampoco voy a profundizar porque ya habló Águeda el miércoles, pues también la importancia de estas divinidades en cuanto a regir los destinos, el azar de los mortales. En Roma alude al poder universal, a los problemas conyugales, a los problemas de fertilidad, a los oráculos, a la política, etcétera, etcétera. Y a partir del siglo II se asimila con Fortuna y recoge, como ya dijo el profesor Novillo en su anterior intervención, todos los atributos de Tique y más.
Es verdad que, aunque en la iconografía clásica no influye de manera decisiva, sí va a influir en la percepción de fortuna en época medieval y en época renacentista en cuanto a la producción de emblemas y cómo las palabras de Galeno y de Pacubio en cuanto a fortuna como con una figura femenina de ojos vendados sobre una esfera y alude a esa faceta azarosa de que puede ser una suerte positiva o una mala suerte, pues sí que va a tener muchísima influencia en la representación no solamente de fortuna en los emblemas, sino de la dama de la justicia y cómo esos ojos vendados, esa ceguera, se verá como imparcialidad. Pues vemos en el siglo segundo o tercero, pues este pequeño relieve, pues en el que se presenta a la diosa sosteniendo a la cornucopia y con la rueda de la fortuna, que se llamará así, a sus pies. Pero es también curioso porque esta rueda de la fortuna, que se llama así, aparece casi antes en la iconografía de Némesis que de la propia fortuna. Entonces hay muchísimos artículos científicos en los que hablan cómo Némesis le robó la rueda a Fortuna y la balanza a Dice. Tenemos pues una maravillosa escultura del Museo de Istambul, en donde el mármol representa a una diosa bellísima sosteniendo a Pluto y a una cornucopia, y por el gesto del brazo pues posiblemente también el timón marino. Y ya vemos aquí pues a esa Isis, Fortuna, diosa Pantea, que se entienda por los cientos de atributos que aluden a todos los órdenes de la vida de los mortales y a los procesos sincréticos que ha tenido con todas las divinidades. En este caso, pues tenemos la cornucopia de Fortuna, pues el tocado de Isis o un tocado de estilo egipcio que aludiría a Isis. Tenemos también una corona mural o turriforme que nos está hablando de Tique, de Fortuna, que como divinidad griega, pues en la numismática aparece de perfil representado con este tipo de corona porque hace referencia a la tige de el tesoro de la ciudad, de la riqueza de la ciudad. Esta alada, hablaremos de las alas y del significado de las alas más adelante. Tiene este timón en la otra mano para regir los destinos de los mortales, pero también es muy interesante porque si hablamos de una Isis Fortuna que también tiene el timón, estamos hablando de la diosa protectora de los navegantes, de los marinos. Por tanto, es otra faceta, otra advocación, si queremos, de esta divinidad pantea. Por último, resaltar que es una divinidad desnuda. Por lo tanto, también estaría haciendo a esa síncresis Afrodita-Isis. Por lo tanto, como vemos, la, la iconografía se complica muchísimo, la iconografía resulta maravillosa para entender todos estos procesos que se fueron dando, estos procesos sincréticos y para comprender también un poco mejor la profundidad y la huella que ha dejado esta evolución de personificaciones a divinidades en la vida religiosa en la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma. Pues aquí pues voy a hacer una pequeña pausa y recordar que pues Temis era una titánide, que Dike pues resulta una personificación, un daimon, que Tique también resulta una personificación, una diosa, y Némesis, aunque algunos la consideran el daimon de la venganza, otros la consideran la diosa por antonomasia de la justicia retributiva,
yo no la enmarcaría como diosa menor, básicamente para evitar cualquier tipo de problema en el futuro. Pero sí es verdad que Némesis, considerada como hija de la noche o como hija de la noche y de Zeus, pues ya nos están dando la idea, las fuentes literarias, de esa ascendencia o de esa conexión con otras divinidades, no solamente ya relacionadas con la justicia y el destino, como ya hemos visto, sino también relacionadas con las fuerzas tónicas y con el castigo, como son las erinias y como son, hemos visto, las moiras. Es muy interesante las fuentes en las que nos hablan de Némesis como madre de Helena de Troya, especialmente por la concepción. Némesis, hija de Zeus, estaba nadando cuando se da cuenta que su padre la empieza a perseguir y la quiere violar. Entonces, ella, avergonzada de los avances de su padre, porque es su propio padre, y de negarse totalmente eh, contra su voluntad, pues empieza a metamorfosearse en distintos animales. Lamentablemente no tiene escapatoria frente a Zeus y cuando Zeus la viola, ella tiene forma de ganso y Zeus de cisne. Entonces, del fruto de esta violación sale, por supuesto, un huevo, porque son los dos aves, pero esa angustia y esa vergüenza que siente Némesis, que no me la estoy inventando yo en una versión anacrónica feminista de este mito, sino que las fuentes hablan de esa vergüenza que está sintiendo la diosa, decide llevarle el huevo a Leda. Decide llevarle el huevo a Leda para que lo críe como propio. Y así pues se inserta Helena en la tradición troyana. Como decía, Némesis es la personificación de la justicia retributiva y vigila también la piedad que deben los mortales a los dioses. Es una diosa vigilante de los dones distribuidos y por tanto es, digamos, la otra cara de la moneda en cuanto a Fortuna, ya que le parece muy bien que Fortuna distribuya los dones como ella crea conveniente, pero ella va a castigar ese exceso de dones y lo va a castigar de forma brutal. Y también castiga, por supuesto, la falta de piedad en los mortales y la falta de orgullo. Uno de los epítetos que recibe Némesis es el de Adrasteia, ya que la palabra Adrasteia, ya me corregirán los filólogos que están en el chat, pero al parecer provendría de la cualidad de que no se escapa a nadie o inescapable y quizás haría alusión a que nadie escapa a su juicio, nadie escapa a la venganza, nadie escapa a la justicia retribuida. Al parecer el nombre de Némesis provendría del protoindoeuropeo y al término de distribuir o de reclamar lo debido. Por lo tanto, ya estamos aquí con esta noción de que nadie debe tener más de lo necesario ni de lo que le corresponde. Los atributos en época romana son la rueda, la balanza, que como ya he dicho, le roba, entre comillas, a Fortuna y a Dice, las alas, el grifo, la espada, la regla de medir, etc. En cuanto a su iconografía, pues resulta muy interesante en este caso esta vasija griega, ya que tradicionalmente se la conoce como el juicio de París, pero recientes interpretaciones sostienen que se trataría de la persuasión de Helena por parte de Afrodita, porque si vemos en el despliegue iconográfico de la vasija, tenemos pues aquí tenemos a Helena vestida ya como novia con la testa velada sobre el regazo de Afrodita, que otra vez le está pasando
la mano, le está pasando el brazo sobre el hombro, al igual que ese gesto de confidencialidad que habíamos visto ya en Temis. Entonces parece estar aconsejándola aquí tenemos a Paris esperando la decisión de si se va o no se va con él. Tenemos a Ímeros, el deseo, la personificación del deseo, y otras personificaciones aquí, otras figuras femeninas, que serían Eucleia, la buena reputación, Eimarmene, el destino, Peizo, la persuasión, etc. Y aquí vemos a Némesis, que no tiene ningún atributo específico, simplemente está señalando a Helena como alguien que ha recibido demasiados dones, es demasiado bella y esta belleza le va a causar grandes problemas. Y aquí es donde viene, digamos, el contrapeso de esa balanza, ¿verdad? No hay nada muy bueno, porque si hay algo muy bueno es porque va a venir algo muy malo a continuación. Y aquí vemos también a Némesis cogiendo del hombro a los autores han sostenido que esta podría ser Eucleia o la propia Psique, la propia Fortuna. Por lo tanto, sería aquí Némesis y Fortuna como las dos caras de esa moneda de los dones distribuidos. Esta magnífica ánfora que se llama comúnmente la crátera del inframundo, en donde Némesis, hija de la noche, aparece asociada a divinidades vengativas y del destino. Pues este otra vez es el despiece iconográfico de esta crátera, en donde se representa el Hades. Vemos aquí Hades con Perséfone, todos los suplicios y todas las divinidades que habitan el Hades, el mundo de los muertos. Y aquí vemos al lado de los dioscuros de Castor y Pollux a Némesis. Y la vemos ricamente enjollada, con un chitón largo. Aquí no está vestida como cazadora, pero quiero que recordemos esa postura de la personificación del castigo, de esa poinao, de esa poiné, en donde aparece con la espada desenfundada. Al igual que también aparecerán pues algunas erinias y donde también las moiras aparecerán para cortar el hilo de la vida. ¿Por qué aparece Némesis en el inframundo asociada a los dioscuros, a Castor y Pollux, que además están haciendo este gesto con las manos tan sugestivo de semiesfera celestial, semiesfera terrenal, en donde uno es mortal y el otro no? Pues porque recordamos que Castor y Pollux son hermanos de Helena de Troya. Entonces esta representación está recogiendo esa tradición literaria de Némesis como madre de Helena. La iconografía de Némesis, como digo, pues se evolucionará desde esa divinidad que no tiene en absoluto ningún atributo distintivo a robar los atributos de Dice y de Fortuna, que como digo, aparecen iconográficamente antes casi en ella que en las otras divinidades. Pues en este caso, Némesis Fortuna aparece en la figura central, aparece alada, y estas alas aparecen en época helenística. Y es muy curioso porque Pausanias intenta explicar esta aparición de alas por la relación que tiene esta diosa con los mitos relacionados con Eros, con el amor, como podía ser el juicio de París, donde París se enamora de Helena, o como podían ser otros mitos de venganza, en donde el amor y el desamor provocan la venganza de los dioses, dando pie a unos castigos horribles por parte de la diosa Némesis. Entonces, estas alas yo en realidad no creo que sean relacionadas con Eros, con la idea del amor o el desamor, sino creo que están más relacionadas con Némesis, no solamente mensajera de la justicia, y por eso los dioses mensajeros están alados por esa prontitud, por esa celeridad, también por la fugacidad del tiempo, por la fugacidad con la que tiene que recorrer el mundo conocido para que nadie se le escape a su juicio, sino también
por la asimilación que tendrá en época muy temprana imperial con la Nike, con la Victoria alada. Esta figurita que aparece aquí abajo, que es muy curiosa, un poco ridícula si se quiere, esta figura antropomorfa, hace alusión a pisar al enemigo. Némesis está derrotando al enemigo y es una característica que casi que va a empezar en época de Trajano. Y por supuesto, algunos investigadores sostienen que este detalle de pisar al enemigo provendría de la tradición y de la influencia de la cultura egipcia a la hora de presentar la diosa de la venganza como una diosa de la victoria. Una diosa de la victoria. Recordemos que el faraón pues, se representa múltiples veces derrotando a sus enemigos. Entonces, pues esto podría ser cierta influencia orientalizante, si se quiere, de la concepción de Fortuna, perdón, de Némesis. También la vemos con la rueda, que aparece en las tres figuras, la rueda de Fortuna o del destino, y un pequeño altar donde se le rendiría culto. Aquí aparece el orbe. Némesis es la reina del destino, la reina del orbe, del cosmos, del mundo conocido. Aquí también sostiene el orbe. En este caso la vemos sosteniendo una antorcha y en este caso es muy curioso porque cada vez que aparece una antorcha nos están intentando expresar de alguna forma un contexto, si no mistérico, sí tónico, sí relacionado con la regeneración. Otro atributo aquí no se ha conservado en la figura del Museo Austríaco, pero estaría sosteniendo la balanza. Aquí vemos este gesto de Némesis de escupir sobre un paño de su vestido, que era un gesto apotropaico por el que se canalizaba pues no el mal de ojo, que eso ya derivó a época medieval, pero sí en donde se canalizaba pues esa protección, la saliva tenía un aspecto protector, entonces pues ese gesto era como que revertía todo el mal que podía recibir en Némesis o cualquier persona que realizara ese gesto. La vemos también acompañada del grifo, que en las fuentes antiguas aparece como el carro de Némesis tirado por aves de 4 patas. Pues cuando veáis que el carro está tirado por aves de 4 patas, es el grifo. Y este animal lo tenemos otra vez emparentándonos con el oráculo de Delos y con Apolo y Artemis y Leto. Una pequeña cosa que me gustaría también destacar es, bueno, por supuesto, el tocado, en este caso, de ese creciente lunar que nos habla de Artemis, nos habla de Selene, nos habla pues de la nocturnidad. Otra vez aquí tenemos el chitón corto, también nos está emparentando con esas diosas vírgenes. Y en este caso quería resaltar que en la figura del centro vemos a Némesis Fortuna con un retrato imperial, con el retrato de Faustina, la mujer de Antonino Pío. Entonces, ¿por qué la mujer del emperador se va a representar como Némesis? Pues porque Némesis se convierte en su asimilación con Fortuna y en su asimilación con la Nike o con Victoria en garante de la soberanía y de la paz del imperio. Por último, me gustaría llamar la atención de esta faceta de Némesis que, como vemos, está recuperando todos estos atributos y facetas de todas las divinidades asociadas con estos conceptos de justicia divina, justicia mortal, retribución, castigo, dones, sobre todo por el culto que recibe Némesis en teatros y anfiteatros. Y esto es muy curioso porque hay mucha bibliografía al respecto. Hay algunos autores que sostienen que habría un componente agónico
en el culto a Némesis, es decir, que estaría relacionado con los ganadores de los juegos de deportes, con los juegos de gladiadores. No descartamos esa opción, pero sí es verdad que los monumentos que están dedicados a Némesis o a Fortuna Némesis, tanto en anfiteatros como en teatros, están dedicados por altos oficiales del imperio, autoridades locales representantes del imperio y los propios gladiadores o esclavos. Entonces habría que entender quizás el anfiteatro o el teatro como un microcosmos de la sociedad romana provincial. Es una forma de que con estos rituales todas estas autoridades están participando de la vida pública de la ciudad, de la colonia, de allí donde se han encontrado estos relieves. Entonces, por lo tanto, vemos este microcosmos de jerarquía. La sociedad romana era sumamente jerarquizada, donde el principio de autoridad rige sobre todas las cosas. Por lo tanto, no tendríamos que descartar que en realidad en estos casos, porque vemos que se ha encontrado, hay registro arqueológico en todas las provincias del Imperio Romano, desde las orientales hasta las occidentales. En España tenemos la Némesis de Tarragona, la Némesis del Anfiteatro de Sevilla. He traído estos relieves porque me parecen más curiosos y están llenos de atributos que creo que pueden ser más sugerentes. En este caso vemos en la figura de la izquierda, vemos a Némesis Fortuna, donde sostiene aquí un látigo. Otra vez estamos con esas erinias, otra vez estamos con esas furias. Sostiene una antorcha, otra vez con esas divinidades tónicas o de regeneración. La palma del triunfo, un tridente y el escudo, que eran elementos habituales en la panoplia de los gladiadores, la rueda de fortuna, el grifo, los bustos de sol y luna que hacen referencia a, pues como ya dijimos, a esa omnipresencia de la diosa, y está como embutida en un templete, en un edículo, con esta columna que tenemos aquí. La vemos con chitón corto. Por lo tanto, si la despojamos de estos atributos, pues también se podría confundir con una Artemis. No ocurre lo mismo con el otro relieve, en donde vemos directamente que esta Némesis Fortuna, y digo Némesis porque me aparece aquí el grifo con el rostro girado, esta Némesis Fortuna pues está otorgando la victoria al gladiador. Entonces vemos al gladiador aquí con la maza, con el escudo, con el tridente, un pequeño altar. Entonces puedo llegar a entender la interpretación agónica del culto de Némesis, pero yo creo que en realidad en estos casos estamos viendo a Némesis como garante de paz, de la victoria, observadora de la virtud de los hombres en la sociedad imperial, especialmente en la sociedad romana provincial. Por último, quería terminar con esta imagen tan maravillosa de Proudhon. No voy a entrar aquí en la pervivencia de la justicia o del concepto de la justicia, ya sea retributiva, ya sea divina, ya sea respecto a la ley natural, la jurisprudencia. No quiero entrar en las virtudes cristianas, no quiero entrar en la iconología de Cesare Ripa, ni en los compendios de emblemas. Quisiera observar esta pervivencia de época romántica, en donde se recuperan estas actitudes de las divinidades que estamos viendo ya desde la pintura vascular griega del siglo V. Entonces, por ejemplo, aquí en el centro vemos a Temis entronizada
como diosa de la justicia absoluta, sosteniendo la espada como atributo habitual, que ya vimos que a veces aparecía en Dice, pero bueno. Vemos a Dice sentada a su lado, apoyada sobre una columna, sobre la fortaleza o el buen gobierno, y aquí recibiendo a Némesis, y me parece una maravillosa representación de Némesis con esas alas, con esa celeridad, recuerda una victoria, la victoria de Samotracia, y esa velocidad y cómo el aire mueve los paños, trayendo ante estas divinidades de la justicia a los culpables de asesinato de esta madre y su niño que yacen a los pies de las escaleras. Las otras dos figuras pues se han interpretado pues como buen gobierno o como paz, otras hermanas de Dice, pero quiero recuperar esta imagen y la importancia que han tenido estos aspectos de la justicia que vienen emanados no solamente de Zeus, como un poder absoluto de la justicia cósmica, etcétera, etcétera, sino también como un poder emanado de la noche, de las tinieblas, que la justicia puede ser muy buena, pero también dar unos castigos muy malos. Pues nada, terminando con esta charla, quería simplemente hacer esa reflexión sobre esos préstamos entre estas divinidades, sobre cómo estos robos que aparecen más temprano o más tarde en cierta iconografía y en ciertas fuentes literarias, cómo nos determinan este uso no solamente del arte, sino con fines políticos, tanto en la Grecia del siglo V como en la Roma imperial. Muchas gracias.